Evangelio según San Juan, capítulo 13. ¿Sienten bien la temperatura ustedes allá? ¿Sí? Ok. No, a mí si me bajan aquí un poquito, porque yo sí siento un poco caliente. No sea que no alcance a terminar. Oren por mí, porque ando un poquito enfermo en mi garganta, pero que el Señor me ayude. San Juan capítulo 13 del versículo 1 en adelante. Y comparta ahí su Biblia con su hermano, con su amigo que está junto a usted. En la pantalla, si usted quiere leerlo en inglés, va a estar el texto en inglés para aquellas personas que así deseen leerlo. Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo 1 en adelante, y dígame amén si lo han encontrado. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con él, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, es decir, se la puso en la cintura. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Que sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenme a orar, hermano. Ahí donde está, inclinen su rostro y oremos al Señor. Padre eterno, Dios de toda gracia, bondad y misericordia, mi Señor y Cristo, venimos delante de tu santa y bendita presencia, rogándote, Padre eterno, que tú nos hables en esta tarde. Háblanos, Señor, a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, Señor, porque venimos con el deseo de escuchar tu palabra. Nuestras almas, nuestros corazones, nuestro espíritu viene hambriento y sediento de ti. Por lo cual te rogamos, Señor, que tú nos des una palabra que hoy sea de edificación y bendición a nuestras vidas. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo, para rogarte que al momento de abrir mi boca tu palabra pueda ser predicada con libertad, con unción y poder del Espíritu Santo, y así esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón y nuestro oído espiritual, para que así al escuchar, Señor, lo que tú has dado a nuestras vidas, podamos recibirlo con alegría y sencillez de corazón. Quita toda distracción, quita toda perturbación, todo aquello que pueda estorbar, que tu palabra fluya con libertad, y permite que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, con libertad y poder en nuestras vidas, mientras tu palabra está siendo predicada. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar diciendo gloria a Dios. La semana pasada empecé a darles una serie, a predicar una serie sobre los escándalos olvidados de la iglesia. Y me refería no a escándalos en el sentido negativo, sino en el sentido de que la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, tenían ciertas prácticas y creencias que en su tiempo y en su momento causaron escándalo en su generación y a las gentes que no conocían el Evangelio. Pero precisamente esas prácticas de la iglesia, que aunque parecían escandalosas al mundo, son las que hicieron que la iglesia fuera poderosa y creciera y se expandiera en el nombre del Señor. Esas prácticas son las que llevaron al cristianismo a que pudiera, hermano, ir hacia adelante y pudiera obtener la victoria en el nombre de Jesús. Después empecé hablando de la primera escándalo, de la primera práctica, que era la práctica de la coinonía, que significaba hermandad o unidad entre el pueblo de Dios. Dado que en aquellos años la cultura grecorromana y judía y oriental no permitía que las clases sociales se mezclaran,
El cristianismo vino a romper todas esas separaciones de razas, de cultura y de lengua y hacer un solo pueblo en Cristo Jesús, para que aprendiéramos a amarnos unos a los otros, independientemente de nuestra cultura, independientemente de nuestra educación, independientemente de nuestra raza o de nuestros gustos. Es por eso que ahora en nuestras iglesias se pueden sentar juntos personas de diferentes nacionalidades, diferentes idiomas, de diferentes lenguas y culturas, porque Cristo a todos nos ha hecho un solo pueblo en el Señor. Podemos decir gloria a Dios. Pero hoy quiero hablarles de otro escándalo que tuvo la iglesia en su tiempo, y fue el escándalo de la toalla. Y quiero empezar diciéndole, mi amado hermano, que Julio César, el emperador más grande que tuvo el Imperio Romano, un hombre extremadamente listo, carismático, poderoso, rico, fue el hombre que forjó un imperio. En una ocasión, cuando regresaba de conquistar varios de los países o reinos que estaban alrededor y los integraba a su nuevo imperio, entrando por las puertas de Roma, la gente lo aplaudía y lo alababa y le decía, ¿cómo le hizo César para conquistar? Y él les daba estas frases en latín: Veni, vidi, vici, que significa llegué, vi y vencí, dándoles a entender, mi amado hermano, que lo que a él lo hizo grande fue el poder. Lo que a él le hizo grande fue llegar y mirar la debilidad de las personas y por encima de ellos vencerlos y conquistar sus reinos. Y para exaltar su gloria y su poder, en otra ocasión dijo: es la ley de la guerra que los vencedores traten a los vencidos a su antojo. Estas frases se convirtieron tan populares en su tiempo y llegaron a ser parte de la cultura oriental y de todo lo que era el Imperio Romano, de tal manera que en aquellos años se exaltaba el poder a lo grande. Todo aquel que era poderoso se veía grande y lo adoraba y la gente lo exaltaba. Aquel que era débil lo menospreciaban, lo pisoteaban, porque en aquel tiempo una persona que se miraba esclava o era esclava, o una persona que servía a los demás, era menospreciado. Si tú querías ser alabado por la gente, tú tenías que hacer que los demás te sirvieran y que los demás te adoraran o te veneraran, por lo menos. Esa era la cultura de su tiempo. Nadie se atrevía a recoger, nadie se atrevía a servir, porque sabían que si lo miraban sirviendo era sinónimo de que era esclavo, porque la cultura establecía que solo los perdedores, solo los vencidos eran los que servían a los demás. Así que si yo tenía un rango y quería ser alabado como algo grande, yo jamás me vería sirviendo a los demás, porque eso denigraba mi rango. Y esa era la mentalidad oriental y la cultura de aquellos tiempos. Por eso no era común mirar a la gente que sirviera a su prójimo, porque nadie quería ser visto como menospreciado o como menos que los demás. No era común mirar que alguien ayudara a otro, porque sabía que si ayudaba significaba que yo valía menos que tú. Esa era la mentalidad de aquel tiempo. Pero de repentinamente, allá por el año 30 o 33 después de Cristo, apareció un personaje llamado Jesús de Nazaret. Y este hombre vino a predicar palabra, pero palabra que en su momento se consideró escandalosa, porque sus prácticas, lo que él hablaba, hermano, iba en contra de la cultura y la mentalidad de su tiempo. Él llegaba hablando de un nuevo reino, de un reino distinto, un reino donde las cosas fueran distintas, un reino donde no hubiera injusticia ni niveles sociales, un reino donde todos fuéramos una hermandad. Cuando la gente lo escuchaba, le escandalizaba escuchar eso, más si era un romano, porque un romano jamás consideraría a un judío de su misma clase y de su mismo nivel. Ellos eran los vencedores, los judíos y las demás naciones eran los losers, los perdedores de su tiempo. Ellos jamás permitirían verse que los demás los vieran igual y mucho menos servir a alguien de clase inferior.
Pero este hombre llamado Jesús, cuando él empezó a predicar la palabra, él empezó a enseñar algo totalmente distinto. Porque en el reino de Dios, la cultura del reino es totalmente distinta. El pueblo de Dios debe manejar principios totalmente distintos. Nosotros como pueblo de Dios, si queremos ser grandes, tenemos que ejercer ese dominio o esa grandeza de otra manera. Quiero decirle una cosa. A todos nos gusta ser importantes. ¿Amén o no amén? A todos nos gusta ser importantes. A todos. No, aquí no puede haber alguien que me diga, no, pastor, yo quiero ser un líder toda mi vida. No es cierto. No es cierto. Nadie quiere ser un perdedor. Nadie quiere ser un menospreciado. Nadie. Todos por instinto queremos ser algo en la vida. Por eso siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, soñamos con tener grandes logros. Pregúnteles de un niño y siempre va a encontrar a alguien a quien admirar, a quien quiere igualar, porque en su corazón y en su mente está ese instinto de ser grande. Es algo que Dios ha depositado innatamente en nuestras vidas, ser algo. Por eso el ser humano tiene la necesidad de sentirse amado y de sentirse importante para alguien más. Eso es parte de nuestra vida. Eso no tiene nada de malo llegar a ser grande. Lo que marca la diferencia es cómo quieres llegar a ser grande. ¿De qué te vales para ser grande ante los demás? Es ahí donde viene la diferencia. Jesús no condena el querer ser importante. Jesús no condena el querer llegar a ser alguien grande o importante en la vida. Él jamás va a condenar que nos queramos sentir realizados. Lo que el Señor nos enseña, que en el reino de Dios hay principios muy distintos al mundo para alcanzar las alturas y llegar a tener éxito en la vida. Para el mundo, los poderosos son los que dominan y pisotean a los demás. Para el mundo, los poderosos, los que llegan a ser grandes, son aquellos que brincan por encima de los demás, o humillan o hacen injusticia sobre los demás. Esa es la cultura del mundo, y era la cultura grecorromana. Los poderosos se sentían con la libertad de pisotear a otros y que los demás, los inferiores, los sirvieran a ellos. Esa era la mentalidad. Y aunque no lo creamos, era la mentalidad aún dentro del pueblo de Israel. Porque querramos o no, hermano, la cultura del mundo influye en nuestras vidas. Para poco o mucho, pero influye en nuestras vidas la cultura del mundo. Y esto había influido en la vida de los apóstoles también. Por eso, cuando Jesús ya estaba entrando en su último año de ministerio, empezó a anunciar a sus discípulos que él iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Y los discípulos sabían que al morir a él, alguien de los discípulos tendría que ocupar el lugar de Jesús. Así que cada vez que Jesús enseñaba, yo voy a ir y voy a sufrir a Jerusalén y me van a matar y me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar, a ellos no les importaba lo que el Señor les decía. Para ellos lo único que escuchaban, el Señor se va a ir, uno de nosotros tiene que ocupar el lugar de Él. Así que hay que ponernos listos, porque como dicen en México, el que no tranza, no avanza. Esa es la cultura del mundo. Y estos discípulos era lo que pensaban: tenemos que hacer algo para tomar el primer lugar. Por eso en una ocasión, mientras Jesús estaba enseñando, se acerca por ahí Jacob y se acerca Juan y le dicen a la mamá: mami, ve acá por nosotros. Y se acerca la mamá de Juanito y de Jacob, y no crean que eran chavalitos de 15, 20 años. Juan y Jacob ya eran hombres de 25 a 35 años. Pero todavía querían que la mamá les echara la mano. Habla con Jesús por nosotros, para que el Señor nos ponga cuando venga en su reino, y su reino se establezca aquí en la tierra. Uno se siente a la izquierda y el otro se siente a la derecha. Y se acerca inmediatamente la mamá: pues yo quiero que mis cachorros sean los que se sienten al lado del Señor. ¿Cómo que no? Y se acerca la mujer con Jesús y le dice: Señor, tengo una propuesta para ti. Y el Señor le dice: dime, Señor, cuando venga tu reino y esté
estés sentado en tu trono, en tu gloria. Yo quiero que mis hijos, uno se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. Y es entonces cuando los demás se enojaron, pero no se enojaron porque lo que pidieron Jacob y Juan, se enojaron porque se les adelantaron. Y se enojaron contra Jacob y Juan. Estos se los adelantaron, ya el Señor les va a dar el primer y el segundo lugar. Pero le dice Jesús, así no será entre nosotros. ¿Podéis beber de la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron, sí, sí podemos. ¿Y podéis ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Sí, sí podemos. Y entonces el Señor les da esta respuesta que nos dejó a ellos pensativos. Mas Jesús, llamándole, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos poder? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén, gloria a Dios. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Escuchaste que agua fría les cayó a los discípulos? Porque ellos pensaban que con poder iban a llegar a ser grandes. El Señor no les condena, no les dice está mal ser el primero, no les dijo está mal ser grande, no. Si eso era, eso es bueno ser el primero. ¿A quién de ustedes les gusta ser perdedor? ¿A quién les gusta ser el primero? Sean honestos. ¿A quién le gusta ser el primero? ¿Ah? A nadie nos gusta ser el segundo o el tercero. A nadie. ¿Se han visto que en los juegos toda la atención y la gloria, ¿quién se la lleva? Ya el segundo y tercer lugar, pues, ¡ay, qué bueno! Pero toda la gloria se la lleva ¿quién? El primero. Porque es nuestra mentalidad de ser el primero. Y el Señor nos dice, no está mal. Quieres ser el primero, quieres ser importante, quieres ser un gran líder, quieres ser algo grande en la vida, está bien. Quieres ser reconocido por los demás, está bien. Pero no siga la manera del mundo para llegar hacia arriba. Los del mundo ejercen poder y pisotean sobre los demás. Pero no será así. Amén, amén, amén. En el reino de los cielos, sino que el que quiera ser grande sirva a los demás, y el que quiera ser el primero será servidor de todo. Oh, mi amado hermano, y el Señor invirtió completamente la manera de la grandeza. La verdadera grandeza del reino de Dios no es el que tiene el puesto más alto, no es el que tiene más poder, es el que más sirve. Porque ante Dios, aquel que sirve a su hermano es más grande que cualquier otra posición. En el mundo nos gusta poner diplomas y las medallas, porque esa es la manera del mundo. Pero si tú quieres que Cristo te vea como grande y tú quieres ser grande en el reino de Dios, no es la medalla lo que le va a decir al Señor que grande eres, no es el título lo que le va a decir a Dios qué importante eres. No es la escuela lo que al Señor le va a mostrar qué tan grande vas a llegar. Lo que al Señor le impresiona, lo que a Él le gusta, lo que a Él impacta, es una persona que tiene el corazón para servir a los demás, que está para ayudar a su prójimo, que está para servir a otro. ¿Sabes por qué? Porque si Él, siendo el Rey de los Reyes, el Señor de toda la gloria, el que creó todas las cosas con su sola palabra, que dice la Escritura que aún toda la mar Él la pone en el puño de su mano, siendo el Todopoderoso, Él vino desde el cielo a la tierra, se hizo humano, pero no para que lo sirvieran, sino para venir a servir. La verdadera grandeza no está en los títulos, ni en los puestos, ni en las posiciones. La verdadera grandeza ante Dios y ante el pueblo de Dios está en servir. Eso te hace grande.
necesidad, te engrandeces ante Dios. Amén. Cada vez que nos negamos a servir a otro, nos hacemos más pequeños en el reino de los cielos. Amén, amén, aleluya. Cada vez que Dios pone una oportunidad en mi vida de servir a alguien más, pero yo le hago como que no vi, el Señor está diciendo: estás perdiendo puntos ante mí y te estás haciendo cada vez más pequeño, porque estás esperando que alguien más venga y te sirva. Oh, hermano, qué rico se siente cuando uno está cansado, llega a casa, se siente en el reclinable y le dice a la esposa: súbame los pies. Ándale. Porque se siente bien rico que lo sirvan a uno. O llega a la casa: hazme de comer. Y hay algunos que somos así, cualquier parecido es mera coincidencia. Hay algunos que nos sentamos a la mesa y no somos ni para agarrar la cuchara, no somos ni para levantar nuestro plato cuando terminamos de comer. No me miren feo, esto viene de lo alto, no lo digo por nada. Hay quienes nomás llegan a la mesa: sírvanme, y no tengo tenedor, y no tengo cuchara, y pásame la sal, y ahí la tienen, pásame la sal, ahí la tienen. ¿Qué voy a tomar? Sírvanme, quiero más. Son personas que esperan que todo el mundo les sirva, porque llevan la cultura del mundo, que la grandeza está en que los demás me sirvan a mí. Pero no será así entre nosotros. ¡Gloria a Dios! Debe ser así entre nosotros. Tú quieres que el Señor te use, tú quieres que el Señor esté contigo, tú quieres que el Señor te bendiga, quieres que el Señor te exalte. Aprende a servir a los demás, porque cuando sirva, el Señor te va a dar más gracia. Cuando sirva, el Señor te va a bendecir más. Cuando sirvas a tu hermano, la gloria de Dios va a estar contigo. Está bien, yo puedo servir, y eso es lo que quiero decir. Bueno, vamos a servir, pero hay una diferencia entre servir cuando se necesita y servir como un estilo de vida. Amén, amén, amén. Es muy distinto. Es muy distinto servir cuando no hay nadie más que haga, qué sé yo. Amén o no amén. Amén. Es muy distinto. Lo hago no por gusto, porque no hay otra. Pero es muy distinto el que sirve, porque le nace y ese es su estilo de vida. Y los discípulos no habían entendido todavía esto. Por eso dice la Escritura que ya la última noche, cuando Jesús ya iba a morir, él estaba preocupado. Me voy a ir. Y mis discípulos aún no han aprendido lo que es el arte de servir a su prójimo. Amén, amén. Ya todos sentados en la mesa comiendo. Por eso les dije que hay muchos que se sientan a la mesa y no son para levantar ni siquiera. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Ya todos sentados a la mesa, con su tenedorcito, su cuchillito, ya con su babero, su toallita. Y el Señor los mira y dice: tengo 3 años y medio con ellos y no han aprendido todavía lo que significa servir. Y estoy seguro que esto es lo que estaba pasando. La carne ya estaba hecha, el brisket, voy a hablar en términos actuales. Ya estaba el brisket listo, la cocina, aquí estaba la mesa. Y alguien dijo: tiempo de comer, y todos rápidamente. Y el Señor está parado mirándolos y se sienta con ellos. ¿Y todos qué hacen? Se sentados a la mesa.
Y luego se voltean a ver. ¿Y quién va a servir? El brisket ahí está. Alguien tiene que ir y traerlo para que comamos. ¿Te levantas tú, Pedro? Chale, ven tú, Juan. ¿Y tú, Jacob? No, pues ¿cómo? Yo soy el tercero aquí. Ven tú. ¿Quién es el más chiquillo? Pues Juan. Yo estoy sentado al Señor, mira, estoy recostado. Nadie se quería levantar a servir, porque aún no habían aprendido que el servicio es algo que debe salir del corazón. Amén, amén, gloria a Dios. Y el Señor era tanto el amor que tenía por ellos. Por eso dice el texto que era tanto su amor que yo tengo que darles una última lección antes de irme. Se levanta el Señor de la mesa, dando todos sentados. Ahora, en rangos él era el mayor porque él era el maestro de sus discípulos. Pero quiso enseñarles algo que en el reino de Dios los rangos son totalmente distintos. Amén, gloria a Dios. La cultura militar, hermano, estaba compuesta de gente poderosa y de esclavos. Y lo más denigrante que un ser humano podía hacer era lavarle los pies a una persona. Porque en aquellos años no había calles como ahora con pavimentos, no había tenis, Nike, ni nada de eso, ni botas. Eran puros guaraches, puras chanclitas, eran lo que usaban las rusos. Y las calles eran de lodo, de tierra. Y en esa misma calle donde caminaba la gente, ahí caminaban los animalitos y hacían sus necesidades ahí. Así que mientras iba uno caminando en la calle, pisaba las necesidades de los animales. Llegaba con sus dedos todos sucios, manchados, llenos de polvo. No era nada atractivo. La cultura establecía que el esclavo de menor rango era el que tenía que lavarle los pies al que llegaba a la casa. Y ahora, curiosamente, habían entrado todos a la casa, pero nadie le había lavado los pies a nadie. ¿Cómo le voy a lavar los pies a José? ¿Qué le pasa? No acaba de pisar necesidades de chivo, ya espera. ¿Cómo le voy a lavar los pies a Juanito? ¿Qué le pasa? Tiene una uña enterrada, no se ve nada atractivo. ¿Cómo le voy a lavar los pies a aquel que nos tiene todo lleno de polvo? No, no, así nos sentamos. Malolientes, pero así nos sentamos a comer el brisket. Y el Señor dijo, no han aprendido una lección. Se levanta, hermano, y Él toma la actitud de un esclavo. Dice que se levanta y se quitó su saco y agarró la olla con agua y la puso frente a ellos y agarró una toalla, la toalla que usaban los esclavos. El Señor no se levantó para ir a servirles la carne, que era lo que ellos esperaban. Tenía que mostrarles que el verdadero servicio va mucho más allá que eso. Y tomó la toalla del esclavo y todos se escandalizaron, porque en aquellos tiempos cada quien tenía su propia toalla y nadie rico usaba la toalla del esclavo, jamás, porque la toalla del esclavo era la toalla más sucia, era la que usaba para lavar los pies a los otros. Pero Jesús vio que la toalla del esclavo estaba ahí y la toma. No se la puso en sus hombros, porque esto es lo que hacían los esclavos. Se ponían la toalla en el hombro para ir a lavar los pies al otro, pero una vez que terminaban, se la quitaban y la volvían a poner ahí. Eso significaba, yo te voy a servir porque eso es mi trabajo, por eso traigo la toalla, te voy a lavar los pies porque ese es mi trabajo, soy esclavo. Pero en cuanto termine de lavarlo, me los quito y ya no lo soy. Ya soy igual que tú. Pero Jesús no hizo eso. Dice que Él toma la toalla. No le cierro porque estoy gordo.
se la ciñó. Esto quiere decir se la ciñó la toalla. Esto tiene un significado muy grande para ellos. Amarrarse la cintura en la toalla no significa te voy a servir porque tengo que. Te voy a servir porque ese es mi corazón de un esclavo. Te voy a servir porque esto es parte de mi vida y la toalla es parte de lo que yo soy. Te voy a lavar los pies porque te amo tanto que quiero mantener esa actitud siempre delante de ti, para que aprendas que aunque soy el Señor, aún así yo vine a servirte, aunque tú eres el que debería de servirme a mí. Para que aprendas que si el Rey Todopoderoso puede tener un corazón de siervo, con más razones que ustedes, que son los que necesitan de ese Rey. Se escribió la toalla, se la agarró y todos se escandalizaron. Señor, ¿por qué va a hacer esto nuestro maestro? Eso es el trabajo del esclavo. Solo los esclavos sirven de esa magnitud. Y Pedrito, que era el más escandaloso, se acerca con él. ¿Quién era el que se sentía más grande? Pedro. Y con él es el primero que se acerca. Quítate la sandalia. No, Señor, ¿me vas a lavar los pies? Sí. No, nunca me lavarás tú los pies, mi Señor. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Porque si quieres ser parte del reino de Dios, si quieres ser parte de mi reino, dice el Señor, tienes que aprender que en el reino de Dios hay que tener un corazón de servicio. Hay que tener una cultura totalmente diferente. Hay que aprender a servir a los hermanos. Hay que aprender a servir a los demás. No importa su vida, no importa su condición. Y empezó a lavarle los pies a cada uno. Y él les dijo, ustedes no entienden lo que estoy haciendo. No podían entender. No que no entendieran lo que significaba lavar los pies, no. Se refieren por qué se amarró la toalla en la cintura. Eso solamente lo hace el esclavo de menor rango. Ustedes no entienden lo que realmente el Señor les está diciendo. Quiero que si ustedes quieren ser grandes, háganse lo más bajo, lo más servidores de los demás. ¿Quieres ser importante? Sirve a los demás. Pero si a ti te gusta ser el primero, aprende a convertirte en esclavo de todos. Porque esa es la verdadera grandeza del reino de Dios. Y esa es parte de la cultura y de los principios del reino de la iglesia. Entre nosotros, hoy nadie puede ni debe llegar esperando ser servido por los demás. Porque si yo llego sentándome aquí esperando a que me sirvan los demás, tal vez hasta ante el mundo yo le esté dando a entender que yo soy grande. Pero cuando yo llego a la iglesia, pay attention. Cuando yo llego a la iglesia y yo solamente me siento y estoy esperando a que los demás me estén aquí para servir, desde arriba el Señor me está mirando y está diciendo, este es el más pequeño, este se quiere sentir grande, pero en el reino de Dios es el más insignificante. Por lo tanto, la bendición de Dios para él va a ser poca. Pero aquel que llega sirviendo a los demás, aquel que llega ministrando a los demás, es aquel que Dios mira, este merece bendición, este merece gracia, este cuando ore merece que yo le conteste, este cuando clame merece que yo lo ayude, porque tiene corazón de siervo, tiene el corazón que yo tengo. ¿Y cuál era el corazón de David? El corazón de servicio hacia los demás. Es lo mismo que una iglesia necesita recuperar en estos tiempos. No estamos para ser servidos, estamos para servir a los demás. Servir a tu vecino, servir a tu hermano, al hambriento,
en lo que hoy la iglesia necesita. Pero tristemente en muchos lugares ya la gente no quiere servir. No aquí, no me miren así, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de otros lados. En muchos lugares la gente ya no va a la iglesia a servir, sino para ser servida. Hay mucha gente ahora en las iglesias que si no les das un puesto, se sientan y no sirven. Porque necesitan el título, la credencial, para ser honrados por la gente. Hoy la gente no quiere ser como yo haciendo eso para nada. No, mira, yo soy hijo de papi. ¿Cómo voy a andar haciendo eso? Yo, no, mira, si yo estudié. La educación no te hace más grande. En el reino de Dios es el servicio lo que te hace más grande ante los demás. Hoy necesitamos recuperar ese valor en nuestras vidas. Comprender que estamos para servir a los demás y no para ser servidos. Qué bonito, hermano, sería que en cada culto alguien llegara preocupado no por sí mismo, sino por la necesidad del otro. Sería totalmente distinta la iglesia. Todos llegaríamos preocupados. ¿Qué necesita? ¿Qué pasa? ¿Qué se necesita aquí? ¿Qué hay que hacer? Hermano, la gloria de Dios está aquí presente de una manera poderosa. ¡Aleluya! Porque Dios busca a alguien que quiera servir. Amado hermano, en nuestro mundo, el PhD de honoris causa se le da a lo máximo de aquellos que tienen la máxima educación. Y los hombres lo aplauden. Y está bien. Pero en el reino de Dios, si tú quieres tener un PhD y quieres ser alabado por los demás, conviértete en servidor de todos. Amén, amén, gloria a Dios. Eso nos va a hacer grandes en el reino de Dios. Amén, amén. Tal vez el mundo no valora esos principios como no lo valoraron en los tiempos de Jesús. Como yo rebajándome a ayudar a aquel que está feo o a aquella que el feo soy yo, porque ante Dios mi vida del pecado me hacía verme peligrado ante Dios. Pero aún a pesar de que estoy feo y estamos feos, no me miren nomás así, ustedes también. Ustedes también digan que no. Aunque la esposa diga que está guapo, le miente. Le miente. Nomás porque quiere chido, ¿cierto? Ante Dios, todos nos mirábamos feos por nuestro pecado. Amén, amén. Pero a pesar de eso, Él decidió venir y dar su vida en la cruz del Calvario. Porque dice la Escritura que fue tanto su amor por nosotros. Dice que dio hasta su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué debo aprender a servir a los demás, pastor? Porque el servir a los demás muestra que tenemos el corazón de Jesús. Amén, amén, gloria a La Dios. misma actitud de Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué también debo aprender a servir a los demás? Porque al servir a los demás muestro que estoy agradecido por todo lo que Cristo ya hizo en mi vida. Amén, Solo gloria a una Dios. persona, escúcheme bien, solo una persona que no entiende lo que Cristo hizo en su vida no tiene corazón de servicio. Amén, amén. Pero aquel que ha entendido lo que el Señor hizo por nosotros, aprende a servir a los demás. Porque es el amor de Cristo el que nos mueve a hacer rendición
para alguien más. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a ceñirnos la toalla en esta tarde? Amén, gloria a Dios. Oh Señor, yo no voy a servir porque me den una posición. Yo no voy a servir porque tengo una credencial. Yo no voy a servir porque me dieron esto. No, este nombramiento no. Voy a servir porque el que me salvó, el que me perdonó, el que cambió, el que me redimió, Él me sirvió a mí para que yo alcanzara esa misión. Y ahora yo quiero servir a los demás para mostrarles lo que Cristo ha hecho en mi vida y que soy parte de ese reino. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Hay bendición en servir a Jesús. El mundo no lo valora y no lo aprecia. No te preocupes lo que el mundo valore o no. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, preocúpate que el que está arriba valore lo que haces. Y Él va a valorar cuando tengas un corazón de servir a otro. ¿De qué manera puedo servir, pastor? Hay muchas maneras de servir. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero Dios necesita que eso salga de tu corazón. Que sirvas a tu hermano. Qué bonito es que nos convirtamos en una iglesia que sirve a su prójimo. Cambiamos nuestro corazón, hermano. Cambiemos nuestro corazón y nuestra actitud hacia Dios. Y ya no vengamos, Señor, ¿qué me puede ofrecer la iglesia? No vengamos con la mentalidad de a ver si me gusta, porque esa es la mentalidad del mundo. Vengamos a la iglesia con la actitud y la mentalidad: yo vengo a servir a mi Dios primeramente y vengo a servir a mi prójimo y a mi hermano. Y en la medida que yo lo sirva a Él y yo lo sirva a usted, en esa medida entonces yo voy a ser bendecido de la bendición que viene de lo alto. Haga la prueba y usted va a ver, hermano, el gozo que se experimenta, la bendición que hay por servir a los demás. Yo quiero invitarlo. Estamos empezando el año. Es un buen momento para decirle al Señor: este año, Señor, yo quiero servirte mejor que el año pasado. Si el año pasado te serví, hoy te quiero servir más y mejor. Porque hoy me doy cuenta que lo que tú hiciste por mí es mucho más de lo que yo pensaba. Si usted se quiere comprometer conmigo, hermano y amigo, lo invito a que vengamos aquí al altar a orar y ponernos en las manos de Dios. Simbólicamente tome esa toalla de su corazón y dígale: Señor, si tú estuvieras presente, a mí me gustaría lavarte los pies, mi Cristo. Porque el que realmente debe servir aquí soy yo, Padre. Porque el verdaderamente grande eres tú, mi Señor Jesús, no yo. Si estuvieras aquí, Señor, yo te lavaría los pies. Pero ahora, Padre, sé que en el Espíritu estás aquí. Y cada lágrima, cada oración, cada clamor será, Señor, como si estuviera lavándote los pies y reconociendo tu grandeza, mi Cristo, en mi vida.